expertos de la vida, soy Lupe Catalá y aunque este canal se llama Experta en Vivir, hoy vamos a hablar de morir. He titulado a este vídeo Los que iban a morir porque quería introducirlo con un sueño que tuve anteanoche. Entonces el sueño consistía en que yo estaba en un lugar y estaba con mucha gente y allí las personas que estábamos allí nos iban a matar, íbamos a morir. Aunque parezca, suene un poco macabro, pero allí estábamos y estábamos como tan normal, ¿no? Y realmente no se veía ninguna escena macabra ni nada. Y estábamos como muy convencidos, ¿no? Estábamos convencidos de que íbamos a morir. Entonces había una chica por allí que estaba de organizanta. Era como si fuéramos a entrar, yo que sé, a una película de cine o a un algo, pero no, en vez de ir a entrar a un espectáculo, estábamos ahí esperando, era que nos estábamos esperando para que nos mataran. Entonces, nos iban a matar, íbamos a morir por Dios. Entonces, en un momento dado, todos los que estábamos allí estábamos convencidos, o sea, estábamos allí porque queríamos, estábamos convencidos. Entonces, en un momento dado, pidieron voluntarios a ver si había alguien que quería morir con más dolor. Entonces yo dije, no, yo paso de eso, yo voy a morir pero normal. Y muchos también dijeron no, pero hubieron como 4 o 5 que se ofrecieron voluntarios para morir con un poquito más dolor, o sea, como más lentamente, con más agonía, y los iban a matar dándoles pequeñas descargas eléctricas, así poco a poco. Ya sé que suena macabro, pero en el sueño pues era como una cosa normal, ¿no? Y entonces aquellos se pusieron allí, los pusieron en unos banquitos, ataditos allí, y ellos estaban de lo más felices y de lo más contentos. Y empezaron a darles descargas eléctricas, y como que se movían así un poquito, daban unos tembleques. Y en ese momento, yo como que me vino una luz y me hizo el chip, y dije, ¿pero yo aquí qué hago? ¿Qué hago yo aquí? Y yo dije, si yo no me quiero morir, si yo todavía tengo muchas cosas que hacer, y yo todavía estoy en la flor de mi vida, que aún tengo mucho por hacer en esta vida, ¿y yo qué voy a morirme aquí? Yo me quiero ir. Y entonces, claro, allí ellos, los que estaban de organizantes de aquello, no te obligaban, tú no, si te querías, te podías ir. Entonces yo pedí mis trastos, yo digo, oye, darme mi bolso y mi eso, que los habíamos dejado por allí, que yo me voy, yo no me quedo. Pero antes de irme, yo digo, a ver si me puedo convencer a alguna gente, porque la gente no se enteraba, no se daba cuenta de lo que les iba a pasar. Y entonces había por allí una chica, porque la demás gente no la conocía, no reconocía a nadie más que a una amiga mía que estaba allí también. Y fui a ella y le dije, pero, oye, es que yo me voy, vámonos, ¿qué hacemos aquí? Le dije yo, dice, no, nos tenemos que quedar, que tenemos que morir, porque es por una buena causa, tenemos que morir por Dios, porque si no nuestras vidas no habrán tenido sentido. Y yo le dije, pero que no te das cuenta que eso no tiene ningún fundamento, que nos han sorbido el seso. Claro, la gente estaban allí todos convencidos y tenían el seso sorbido, no se iban porque no querían, ellos querían estar allí y sí, morirse por esa causa, ¿no?, que les habían impuesto. Y yo le dije a mi amiga, pero oye, ¿y entonces tus hijos qué harán? Porque ella tiene 2 hijos. Y entonces ella se paró un poquito a pensar, se le hicieron los ojos un poco llorosos, claro, porque al acordarse de sus hijos, y dice, ay, pues mis hijos ¿qué harán? Pues comer. Y yo les dije, ¿y quién les va a dar de comer si tú te mueres? Dice, pues tienen a su padre. Y entonces aquella se quedó allí y no estaba tan convencida ya, pero se quedó. Y yo, en vista del éxito de que nadie me hacía caso, yo decía, pero despertar, que no os dais cuenta que no puede ser, que no nos tenemos que morir ya, y menos por una causa impuesta. Total, que yo dije, mira, aquí la gente no me hace caso, no despiertan, no se dan cuenta, pues yo cojo y me voy y ya se apañarán. Y cogí y me fui. Entonces yo, como había sido tan fuerte el sueño, porque yo dicen que que todas las noches soñamos, ¿no? Pero cuando tú te acuerdas de parte de ese sueño o de algo que has soñado, es porque de verdad eso tiene un significado, ¿no? Y algo te está diciendo a ti, algún mensaje tiene para ti ese sueño, ¿no? Entonces yo estaba reflexionando a ver qué significaría eso que yo había soñado. Y yo, hablando con una persona a la que le cuento bastantes cosas cuando sueño o algo, o cosas que me pasan, una persona con la que tengo mucha confianza,
pues se lo conté, le dije, no sé qué querrá significar, pero querrá decir que a lo mejor yo estoy un poco intentando que la gente despierte y a lo mejor algunos no me hacen caso o no quieren creerse ciertas cosas o tal. Y a lo mejor yo estoy muy insistente y lo que tengo que hacer es pues dejarlos estar y ya está, y que ya cada uno despierte o que sienta cada uno lo que tenga que sentir o lo que tenga que pensar o lo que tenga que creer y ya está, y yo seguir por mi camino y cada uno que siga por su camino. Y digo, ¿querrá significar eso? Y entonces esa persona me dijo, dice, tú sientes lo que tú has, o sea, lo que te hacía sentir, o sea, mira lo que te hacía sentir el sueño, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento, ¿no? Porque a lo mejor puede también que lo que tengas es miedo a la muerte. Y yo digo, bueno, pues yo lo que sentía era que no me quería morir, pero también sobre todo que no me quería morir por una causa impuesta y por un aleccionamiento, porque allí aquellos estaban todos con el seso sorbido de que nos teníamos que morir por Dios. Y yo creo que no va más por el tema de la religión, no, va por el tema más de como un ideal impuesto, ¿no? Entonces en el sueño decían Dios, pero podía haber sido otra cosa. Entonces yo dije, no sé, pues yo creo que iba por ahí, pero porque tampoco mi miedo no era tanto al morir, que también, sino al estar allí por una cosa que no era mi causa. Pero hace un rato me ha venido como un flash en el que, como se me ha representado un poco, me ha venido la idea de mi propia muerte. Y esto me ha hecho recordar el sueño. Entonces he pensado, a ver si esta persona tenía razón. Y es que yo, aparte de esa otra idea que yo saqué del sueño, también es que yo tenga un poquito de miedo a la muerte. Entonces, reflexionando esto, me he acordado de algo que leí en un libro, en que decía que sería muy bueno que todos, de vez en cuando, reflexionáramos un poco nuestra propia muerte. Porque, claro, nosotros estamos aquí, ¿no? y estamos muy metidos en las cosas de la vida, en que tengo que trabajar, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Y estamos siempre pensando en lo que tenemos que hacer. Pero no nos damos cuenta de que aquí estamos un poco de paso y de que algún día nos tenemos que morir. Y esa idea, que es un poco tabú en nuestra sociedad y en otras sociedades y en otros países, no es tan tabú y tienen la gente más contacto con la muerte desde pequeños. Pues eso nos hace un poquito ver las cosas de otra manera y relativizar un poco las cosas y ver que a veces nos tomamos a la tremenda cosas que en realidad no tienen tanta importancia, ¿no? Y luego también nos hace ver que somos todos iguales. Cuando nos creamos más que alguien o nos creamos menos que alguien, pensemos, reflexionemos. Al final de la vida vamos a ser iguales, vamos a ser un montón de huesos y de polvo en una caja. Entonces, esto como que te baja un poco los humos y te dice, bueno, pues esa persona es como yo, ¿sabes? No es ni más ni es menos, sin que esto nos ponga en la desesperanza de que morirse es el final, porque sí, seguro que hay gente que piensa que una vez muertos ya se ha acabado todo, pero yo prefiero pensar que no, prefiero pensar que la muerte es un tránsito, es un paso a otro lado, que realmente lo que nos provoca el miedo en realidad es la incertidumbre, el no saber dónde vamos, porque aunque sea verdad el tema de la reencarnación, que tú puedes pensar que es verdad y que estamos en otro sitio, venimos a reencarnar, nos volvemos al otro sitio. Hay quien dice que el lado espiritual o el mundo espiritual, que es donde vamos cuando nos morimos, es el mundo real y este es el mundo ficticio al que venimos a aprender. Hay quien tiene esa hipótesis. Entonces, aunque eso sea verdad, realmente no nos acordamos, porque cuando venimos aquí se nos olvida todo. Yo, si he estado en el otro lado alguna vez, yo no me acuerdo. Y no sé realmente qué pasará cuando me vaya, cuando me vuelva a marchar. Entonces, creo que un poco el miedo que tenemos a la muerte es eso, ¿no? Esa incertidumbre de no saber qué nos vamos a encontrar.
porque aquí ya llevamos años y ya sabemos lo que hay, pero en otro lado no sabemos lo que hay. Y también, pues eso, y esta reflexión de reflexionar en nuestra propia muerte o en la muerte de seres queridos, allegados. Yo, por ejemplo, pues mis padres aún viven y quiera Dios que me los aguante muchos años con vida, pero la ley de vida es que seguramente se marcharán ellos antes que yo. Y a veces lo pienso, ¿qué sentiré? ¿Qué me pasará cuando ellos ya no estén? No sé, porque yo, por ejemplo, sí que han muerto abuelos o tíos, pero no es lo mismo un abuelo que un padre o una madre. Entonces, el reflexionar con esto, pues nos ayuda mucho a ver las cosas de otra manera, a entender más la vida. Yo creo que la vida no se entiende si no intentamos entender, o si no entender, por lo menos aceptar la muerte, aceptar que todo son ciclos que nacen y mueren, todo nace y todo muere. Lo mismo los animales, la naturaleza, las plantas, todo nace y todo muere, pero en esa muerte siempre se genera vida, porque cuando una plantita se muere o las hojas de un árbol caen, al caer esa descomposición genera más vida, porque hacen que en el suelo y crezca más vida, ¿no? Siempre la muerte es el final de un ciclo que vuelve a empezar. Entonces, me gustaría quedarme con este mensaje bueno, que no tiene por qué ser malo la muerte. Simplemente es un paso más, un tránsito hacia otro estado, hacia otro mundo que no conocemos, pero que tenemos que reflexionar con esto y meditar para dejar de tenerle miedo y para dejar de asustarnos con la idea, ¿no? Por ejemplo, un autor que escribe de esto es Brian Weiss. Yo os recomiendo algunos. Por ejemplo, yo leí su libro Muchas vidas, muchos maestros, en el que él ahí habla de la reencarnación, y haciendo regresiones hipnóticas a una chica descubrió sobre las vidas que ella había tenido, y entre vidas también veía la parte entre vidas, cuando al final de una vida ella moría y iba al otro lado, y ahí habían como maestros que le contaban cómo es la vida, qué hay al otro lado, cómo es la muerte, en fin, y ayudó a bien morir a mucha gente que se fue. Por ejemplo, su suegra, que estaba a punto de morirse, se fue con un espíritu muy tranquilo, ¿no? Murió con mucha paz, porque entendió que la muerte no era el final, simplemente era un cambio, era terminar una etapa y empezar otra. Entonces, pues tenía ganas de compartir esta idea con todos vosotros y decirme en los comentarios si alguno habéis tenido contacto directo con esto, con la muerte, si habéis reflexionado en vuestra propia muerte y no sé, y qué pensáis sobre esto y qué habéis sentido respecto a este tema. Y nada, si os ha gustado este vídeo, podéis suscribiros, podéis darle like, podéis darle también a la campanita si no os queréis perder todos los vídeos que voy a ir subiendo. Y nada, espero que queráis acompañarme en este viaje para irnos todos convirtiendo poquito a poco en expertos en vivir.